Mis padres me llevaron a juicio por robarle su fondo de jubilación, pero era mi beca universitaria. Nos dejó sin nada, gritó mi madre al juez. Cuando entregué la carta de la beca, tenía mi nombre. La sala del tribunal quedó en silencio. Soy Oliver, tengo 27 años, y hace poco pensé que mi vida estaba en orden. Conseguí un apartamento pequeño pero decente con mis ahorros y algo de suerte en el mercado inmobiliario. No es lujoso, pero es mío, y eso me hacía sentir que por fin tenía control. Hasta que mis padres, Penélope y Henry, me demandaron, diciendo que les robé su fondo de jubilación. Lo que pasó después me hizo ver que mi familia no era lo que creía. Todo empezó con una llamada de mi madre. Era un martes, estaba en casa revisando correos de trabajo cuando vi su nombre en mi celular. No hablábamos mucho, ellos siempre prefirieron a mi hermano menor, David, y yo aprendí a arreglármela solo. Pero esa llamada no fue para ponernos al día. Oliver, ¿cómo pudiste hacernos esto?, dijo Penélope, con voz temblorosa pero furiosa. Nos robaste nuestro fondo de jubilación. Todo lo que ahorramos para nuestra vejez se fue por tu culpa. Vamos a llevarte a juicio si no lo devuelves. Me quedé sin palabras. ¿Robarles? No tenía acceso a su dinero, ni sabía cuánto tenían. Le pedí que me explicara, pero no quiso. Ya contratamos un abogado, dijo y colgó. Esa noche no dormí, dando vueltas, tratando de entender qué estaba pasando. Al día siguiente, llegó una citación judicial. Mis padres me demandaban por $250,000, diciendo que habían tomado préstamos para pagar mi universidad estatal y que yo desvié ese dinero. Pero yo nunca pedí préstamos. Siempre pensé que pagué mi carrera con trabajos a medio tiempo y una pequeña beca. Algo no encajaba. Llamé a mi amiga Ariana, una abogada que conocí en la universidad. Ella siempre estuvo ahí cuando mi familia me complicaba la vida. Le conté todo, y aunque estaba tan perdida como yo, dijo, esto suena raro, Oliver. Vamos a pedir todos los documentos de tu universidad y sus finanzas. Si hay algo turbio, lo encontraremos. Empezamos a investigar. Pedimos registros académicos, estados de cuenta de la universidad, cualquier cosa que explicara de dónde salió el dinero para mis estudios. Mientras tanto, mis padres no paraban. Penélope publicó en un grupo de Facebook local, diciendo que yo era un hijo desagradecido que los dejó en la ruina. Los comentarios de desconocidos que me juzgaban sin saber nada me dolían, pero no tenía tiempo para eso. Una noche, revisando correos viejos, encontré algo que me dejó helado. Era un email de mi primer año de universidad, de la Universidad de Crestwood, una privada a la que apliqué. Decía que me habían dado una beca completa, matrícula, alojamiento, todo cubierto. Recordaba que mis padres me dijeron que Crestwood era muy caro y que fuera a la estatal. Pensé que no me habían aceptado, así que lo dejé pasar. Pero ahí estaba la prueba, una beca con mi nombre. Se lo mostré a Ariana. ¿Por qué me hicieron ir a la estatal si tenía esta beca?, le dije. Ella me pidió que le mandara el correo y prometió investigar. También me sugirió revisar las redes de mi madre, que siempre estaba publicando cosas. Después de horas buscando, encontré un comentario suyo en un foro para padres, de hace 5 años. de hace 5, $. Decía que había redestinado una beca mía para pagar la universidad privada de David y para invertir en unas acciones tecnológicas que eran una apuesta segura. Mi estómago se revolvió. No solo me mintieron, sino que usaron mi dinero y ahora me culpaban. Con eso, Ariana y yo armamos el caso. Ella confirmó con Crestwood que la beca era real, pero nunca la reclamé. En cambio, mis padres sacaron un préstamo estudiantil a mi nombre por $250,000, supuestamente para la estatal. Ese dinero nunca llegó a mí. Ariana pensó que lo usaron para la carrera de David y esas inversiones que, según descubrimos, se hundieron. La tensión con mi familia se puso peor. David me llamó, diciendo que estaba decepcionado de mí. ¿Cómo les haces esto a mamá y papá?, dijo. Intenté explicarle, pero no escuchó. Mi padre me mandó un mensaje diciendo que si no llegaba a un acuerdo, lo pagaría caro. Me sentía traicionado, pero no iba a ceder. Ariana encontró más pruebas, transferencias bancarias raras desde la cuenta del préstamo a otras cuentas de mis padres. Las acciones en las que invirtieron colapsaron, dejándolo sin nada. Todo apuntaba a que usaron mi beca y el préstamo para vivir por encima de sus posibilidades, y ahora, al ver que yo tenía un apartamento, querían sacarme dinero. El día antes del juicio, Ariana y yo repasamos todo. El correo de la beca, el comentario de mi madre, los registros bancarios, una carta de Crestwood. Tenemos un caso fuerte, dijo Ariana, pero yo estaba nervioso. Enfrentar a mis padres en un tribunal era algo que nunca imaginé. Siempre supe que no éramos una familia unida,
pero esto era otro nivel. La noche antes, miré mi apartamento, mi pequeño refugio. Si perdía, podía perderlo todo. Pero tenía la verdad, y con Ariana de mi lado, estaba listo para pelear. El día del juicio amaneció frío. Me puse un traje, agarré las pruebas y fui al tribunal. Vi a mis padres con su abogado. Penélope me miró con odio, Henry ni me miró. Supe que no había vuelta atrás. Iba a luchar por mi verdad. El tribunal era un edificio viejo, con paredes de madera gastada y un olor a humedad que se pegaba al aire. Ariana me esperaba en la entrada, con su maletín en la mano y una mirada decidida. «Lo tenemos, Oliver», me dijo, dándome un apretón en el hombro. «Solo mantén la calma y déjame hablar». Asentí, aunque mi estómago estaba hecho un nudo. Entramos y nos sentamos en la mesa de la defensa, mientras mis padres y su abogado, un tipo de traje caro y sonrisa confiada, se acomodaban al otro lado. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas y expresión seria, entró y todos nos pusimos de pie. La sala estaba casi vacía, salvo por un par de curiosos y un periodista local que tomaba notas. Cuando el juez dio inicio, el abogado de mis padres, un tal señor Bradley, se levantó y empezó con un discurso que me hizo hervir la sangre. Dijo que yo era un hijo ingrato que había manipulado a mis padres para que tomaran préstamos estudiantiles y luego desaparecí con el dinero, dejándolos en la ruina. Penélope asentía desde su asiento, limpiándose los ojos con un pañuelo como si estuviera en una telenovela. Henry seguía con la mirada fija en la mesa, inmóvil. Bradley mostró documentos que, según él, probaban que mis padres habían sacado un préstamo de $250,000 para mi universidad estatal. Habló de cómo habían sacrificado su futuro por mí, cómo confiaron en que yo los ayudaría en su vejez y cómo los traicioné al robar ese dinero. Cada palabra era como un golpe. Miré a Ariana, esperando que tuviera un plan. Ella me dio una mirada tranquilizadora y susurró, «Espera nuestro turno». Cuando le tocó hablar, Ariana se levantó con calma, pero su voz era firme. «Señoría, mi cliente, Oliver, no solo niega estas acusaciones, sino que tiene pruebas de que nunca pidió ni recibió ese dinero. De hecho, creemos que los demandantes han tergiversado los hechos para encubrir un fraude». La sala se quedó en silencio. El juez alzó una ceja, y hasta Bradley pareció desconcertado. Penélope dejó de fingir lágrimas y me lanzó una mirada que podría haber derretido acero. Ariana presentó el correo de la Universidad de Crestwood, proyectado en una pantalla para que todos lo vieran. Era claro, una beca completa con mi nombre, fechada 7 años atrás. Oliver nunca asistió a Crestwood, explicó Ariana. Sus padres lo convencieron de ir a una universidad estatal, diciéndole que no había otra opción. Pero esta beca cubría todo, matrícula, alojamiento, libros. No había necesidad de ningún préstamo. Luego mostró el comentario que encontré en el foro en línea, donde Penélope admitía haber usado mi beca para pagar la universidad privada de David y para invertir en acciones tecnológicas. «Esto no es solo una mentira», dijo Ariana, mirando al juez. «Es un intento de culpar a Oliver por las malas decisiones financieras de los demandantes». Sacó más pruebas, registros bancarios que mostraban transferencias del préstamo a cuentas de mis padres, ninguna de las cuales pasó por mí. También presentó una carta de Crestwood confirmando que la beca nunca fue reclamada, y estados financieros que mostraban que las acciones tecnológicas en las que invirtieron se desplomaron, dejando a mis padres con deudas. El juez escuchaba con atención, tomando notas. Bradley intentó interrumpir, diciendo que las pruebas eran irrelevantes y que yo había manipulado los documentos, pero el juez lo calló con un gesto. Entonces, Ariana llamó a un testigo, una empleada de la Oficina de Ayuda Financiera de Crestwood que confirmó, bajo juramento, que la beca era legítima y que mis padres habían contactado a la universidad para decir que yo no asistiría, sin mencionarme nada. Cuando llegó el turno de mis padres, Penélope se levantó, temblando de rabia. «Nos dejó sin nada», gritó, señalándome. «Todo lo que hicimos fue por él, y ahora nos traiciona». El juez le pidió que se calmara, pero ella siguió, diciendo que yo siempre fui egoísta, que nunca agradecí lo que hicieron por mí. Henry, por primera vez, levantó la vista y murmuró algo sobre cómo confiaron en mí.
Fue como ver una obra de teatro mal ensayada. Ariana no se inmutó. Pidió permiso para presentar una última prueba, una copia del contrato del préstamo estudiantil, que mostraba que fue firmado únicamente por mis padres, sin mi firma en ningún lado. Oliver no tenía conocimiento de este préstamo, dijo. Nunca lo firmó, nunca lo solicitó y nunca vio un centavo de ese dinero. Los demandantes lo usaron para sus propios fines y ahora intentan culparlo. La sala quedó en silencio. El juez miró los documentos, luego a mis padres y luego a mí. Señorita Ariana, ¿está sugiriendo que los demandantes cometieron un fraude?, preguntó. Ariana asintió. Sí, señoría. Y creemos que una investigación más profunda revelará aún más irregularidades. Bradley intentó defenderse, diciendo que todo era un malentendido, pero el juez lo interrumpió. He visto suficiente por hoy, dijo. Necesito revisar estas pruebas con más detalle. La audiencia continuará mañana. Nos levantamos mientras el juez salía, y sentí un alivio mezclado con ansiedad. Ariana me dio un abrazo rápido. Lo hicimos bien, Oliver. Están acorralados. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en mi apartamento, mirando las luces de la ciudad desde mi balcón. Pensé en cómo llegamos a esto. Siempre supe que mis padres favorecían a David, pero nunca imaginé que me mentirían sobre algo tan grande. Recordé los veranos trabajando en una cafetería para pagar mis gastos, mientras David iba a campamentos caros. Recordé las veces que Penélope me decía que no era realista soñar con una universidad como Crestwood. Todo tenía sentido ahora, pero dolía. Al día siguiente, el juicio continuó. Bradley intentó un nuevo enfoque, diciendo que yo sabía del préstamo y que había prometido devolverlo. Pero no tenía pruebas. Ariana lo destrozó en el contrainterrogatorio, mostrando que todas las comunicaciones sobre el préstamo eran entre mis padres y el banco, sin involucrarme. Luego, el juez hizo algo inesperado, preguntó si había más evidencia de las finanzas de mis padres. Ariana presentó un informe que había preparado con un contador, mostrando que mis padres habían usado el dinero del préstamo para pagar deudas de tarjetas de crédito, unas vacaciones a Hawái y la matrícula de David. Nada de eso tenía que ver conmigo. Penélope se puso pálida. Henry apretó los puños. Bradley parecía querer desaparecer. El juez tomó notas y dijo, esto es muy serio. No solo estamos hablando de una demanda civil, sino de posibles cargos criminales por fraude. Recomendaré que las autoridades investiguen. Cuando salimos del tribunal, Ariana estaba radiante. Oliver, esto está casi ganado. El juez vio la verdad. Pero yo no sentía victoria. Sentía un vacío. Mis padres no solo me mintieron, sino que intentaron arruinarme para cubrir sus errores. David, que estaba en la sala ese día, me evitó la mirada. No sabía si estaba avergonzado o si simplemente no le importaba. Esa noche, Ariana y yo fuimos a un bar para despejarnos. ¿Qué vas a hacer después de esto?, me preguntó. No lo sabía. Mi apartamento, mi refugio, ahora se sentía como un recordatorio de esta pesadilla. Pensé en venderlo, en irme a otro lugar, en empezar de nuevo. Pero primero, necesitaba que el juez diera su veredicto. Los días siguientes fueron tensos. Mis padres dejaron de contactarme, pero supe por un vecino que Penélope seguía publicando cosas en redes, diciendo que yo había destruido a la familia. No me importaba. Estaba cansado de sus mentiras. Ariana me mantuvo al tanto, el juez estaba revisando todo, y había rumores de que el caso podría derivar en una investigación fiscal contra mis padres. Una semana después, llegó el día del veredicto. Ariana y yo volvimos al tribunal, listos para lo que viniera. Mis padres estaban allí, más callados esta vez. El juez entró, se ajustó las gafas y empezó a hablar. Dijo que las pruebas eran claras, no había evidencia de que yo hubiera tomado o usado el dinero del préstamo. La demanda fue desestimada. Luego, añadió algo que hizo que mi corazón diera un salto. Dadas las irregularidades en las finanzas de los demandantes, he recomendado una investigación por posible fraude fiscal y malversación. Esto será remitido a las autoridades competentes.
Penélope dejó escapar un sollozo. Henry se quedó inmóvil. Bradley parecía querer salir corriendo. Yo solo miré a Ariana, que me dio una sonrisa de alivio. Habíamos ganado, pero no se sentía como una victoria. Era el fin de mi relación con mi familia, de una vida que nunca fue como pensé. Salí del tribunal con Ariana a mi lado. El aire frío me golpeó la cara, pero por primera vez en semanas, respiré hondo. ¿Y ahora qué?, me preguntó ella. No respondí de inmediato. Miré hacia el cielo gris, pensando en mi apartamento, en las mentiras, en la beca que nunca usé. Sabía que necesitaba un cambio, pero aún no estaba listo para decidir. Primero, necesitaba cerrar este capítulo. Los días siguientes fueron extraños. La victoria en el juicio debería haberme hecho sentir libre, pero en cambio me sentía vacío. Mi apartamento, que antes era mi refugio, ahora me recordaba todo lo que había pasado. Cada vez que entraba, veía las paredes y pensaba en las acusaciones de mis padres, en el comentario de Penélope en ese foro, en la cara de David cuando no pudo mirarme en el tribunal. Decidí que no podía quedarme allí. Necesitaba un borrón y cuenta nueva, llamé a un agente inmobiliario y puse el apartamento en venta. No fue una decisión fácil, había trabajado duro para comprarlo, pero cada rincón estaba manchado por esta pesadilla. Mientras organizaba mis cosas, encontré una caja vieja con fotos de mi infancia. Había una de mí, David, Penélope y Henry en un picnic, cuando aún éramos una familia, o al menos cuando yo creía que lo éramos. La miré un rato y luego la guardé. No quería olvidar, pero tampoco quería cargar con ese peso. Ariana me ayudó con todo. Además de ser una abogada increíble, era una amiga que siempre sabía qué decir. Oliver, esto es una oportunidad, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Vendiste el apartamento, tienes ahorros, y ahora sabes la verdad. Puedes ir a donde quieras, ser quien quieras. Sus palabras se quedaron conmigo. Empecé a buscar ciudades nuevas, lugares donde nadie conociera mi historia. Pensé en Seattle, me gustaba la idea de la lluvia, los cafés y un lugar donde pudiera empezar de cero. Mientras tanto, las cosas con mi familia se desmoronaron por completo. Supe por un amigo en común que las autoridades habían abierto una investigación contra Penélope y Henry por fraude fiscal. Los registros bancarios que Ariana presentó en el juicio fueron suficientes para que el IRS empezara a indagar. No sabía si enfrentarían cargos criminales, pero no me importaba. Había pasado toda mi vida tratando de complacerlos, de encajar en su idea de familia, y al final me traicionaron. Corté todo contacto. Bloqueé sus números, borré sus correos y, cuando Penélope intentó contactarme por redes sociales con un mensaje diciendo que solo querían lo mejor para mí, lo ignoré. David tampoco me buscó, y eso dolió más de lo que esperaba. Siempre pensé que, a pesar de todo, él y yo teníamos algo especial. Me equivoqué, la venta del apartamento se cerró rápido. Con el dinero, pagué las deudas menores que tenía, guardé una parte para emergencias y empecé a planear mi mudanza. Elegí Seattle porque sentía que era lo opuesto a la ciudad pequeña donde crecí, llena de chismes y recuerdos amargos. Ariana me ayudó a buscar un lugar para rentar y hasta me dio una lista de contactos en la ciudad, gente de su red de abogados que podían ayudarme a encontrar trabajo. No vas a estar solo, Oliver, me dijo. Y si necesitas algo, ya sabes dónde estoy. Antes de irme, decidí atar un último cabo suelto. Fui a la Universidad de Crestwood, que estaba a un par de horas en auto. No sé por qué, pero necesitaba ver el lugar donde debería haber estudiado. El campus era hermoso, edificios antiguos cubiertos de hiedra, estudiantes caminando con mochilas, un aire de posibilidad que nunca experimenté en la estatal. Entré a la oficina de ayuda financiera y hablé con la misma empleada que testificó en el juicio. Se llamaba Marta, una mujer amable que recordaba mi caso. Lamento mucho lo que pasó, me dijo. Esa beca era tuya. Merecías estar aquí. Le agradecí y salí al césped del campus. Me senté bajo un árbol y pensé en cómo habría sido mi vida si mis padres no me hubieran mentido. Quizás habría estudiado algo diferente, conocido otras personas, tenido otras oportunidades.
Pero luego me di cuenta de que pensar en qué habría pasado no servía de nada. Lo que tenía ahora era una segunda oportunidad, y no iba a desperdiciarla. La mudanza a Seattle fue más fácil de lo que esperaba. Encontré un apartamento pequeño en un barrio tranquilo, con una cafetería en la esquina que se convirtió en mi nuevo lugar favorito. Con el dinero de la venta, me di el lujo de tomarme un par de meses para asentarme antes de buscar trabajo. Empecé a trabajar como freelance, haciendo consultoría para pequeñas empresas, algo que había aprendido en mi antiguo empleo. No era glamoroso, pero me daba flexibilidad y un ingreso decente. En Seattle, conocí a un grupo de personas en la cafetería. Eran un mix de artistas, programadores y estudiantes, todos con historias distintas. Una noche, durante una conversación, alguien mencionó haber tenido problemas con su familia por dinero. Me abrí un poco y conté mi historia, sin entrar en detalles. Para mi sorpresa, no me juzgaron. Una chica, Maya, me dijo, a veces, la familia no es la que te toca, sino la que construyes. Esa frase se quedó conmigo. Con el tiempo, empecé a sentirme en casa. Seattle tenía algo que me calmaba, la lluvia constante, las montañas a lo lejos, la sensación de que nadie esperaba nada de mí. Ariana me visitó un par de meses después, y pasamos un fin de semana explorando la ciudad. Te ves diferente, me dijo mientras caminábamos por el mercado de Pike Place. Más ligero. Y tenía razón. Por primera vez en años, no sentía el peso de las expectativas de nadie. Supe por las noticias locales que mis padres enfrentaron cargos por fraude fiscal. No entré en detalles, pero aparentemente tuvieron que pagar multas y estaban bajo supervisión. David se mudó a otra ciudad, según me contó un viejo amigo. No intenté contactarlo. Tal vez algún día lo haga, pero no ahora. Había aprendido que no podía cambiar el pasado, solo construir mi futuro. Una noche, sentado en mi nuevo apartamento, abrí mi laptop y escribí esta historia. Quería compartirla, no por venganza, sino porque tal vez alguien más está pasando por algo parecido. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. A veces, las personas que más quieres son las que más te lastiman, pero eso no define quién eres. Yo encontré mi camino, y tú también puedes. Miré por la ventana, viendo las luces de Seattle brillar bajo la lluvia. Mi nuevo hogar no era perfecto, pero era mío. Y por primera vez, sentí que estaba exactamente donde debía estar.